Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Señor, podamos ser estos discípulos esta tarde que nos dejamos influenciar por tu palabra que hace brotar la fe. Por tu Espíritu que nos sostiene y nos hace brotar a una realidad de otro mundo que no funciona con los principios de este siglo. Aunque estábamos viviendo en este mundo, Señor, inspíranos en esta tarde y muéstranos para que seamos ese pueblo especial que cree en un Dios especial fuera de este mundo. Padre, gracias en el poderoso nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, porque cada día de nuestra vida podemos inspirarnos de estas palabras que vamos a recibir esta tarde. Cada día podemos nutrirnos y fortalecernos, porque tú eres Dios de lo imposible. Aleluya. Tú eres nuestra herencia. Aleluya. Tú das y nadie puede quitar. Señor, no permita que la incredulidad, no permita que la duda, no permita, Señor, inunde a ninguno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia al libro de Números. Está en el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Números, Levíticos. Es el cuarto libro de la Biblia, antes de Deuteronomio. Y vamos al capítulo 13, la historia es bastante conocida. Dios nos permita esta tarde ver y relacionarnos a las situaciones que se enfrentaron. En Números capítulo 13 tenemos al pueblo de Dios que había salido de Egipto. Más o menos un año antes, y andando por el desierto llegaron cerca de la frontera de Canaán, la tierra que Dios había prometido a los patriarcas mucho antes de los que vivían en este momento. Dios ya había prometido darle la tierra en herencia. Dios lo había prometido a Abraham, por ejemplo. En Génesis 15 dice Dios, esa tierra, después de haberlo llamado de Ur en Caldea, donde está Irak, Abraham salió en obediencia a Dios sin saber a dónde iba. Pasó por Parán, después se paró ahí hasta que su padre falleciera, y después Dios le volvió a decir, sigue el camino a la tierra que yo te voy a mostrar.
Y un buen día pues llegó ahí Abraham con Lot, con su familia y toda su grey de animales. Llegó allí y Dios le habló y le dijo, yo te voy a dar esa tierra a ti y a tu descendencia. No te la puedo dar todavía porque la iniquidad, la maldad del pueblo que vive aquí todavía no ha llegado a su colmo y aún no merece el juicio que yo le daré más adelante cuando sí, la impiedad llegará a su colmo. Y entonces Abraham dice, pero ¿cómo voy a saber yo que tú me la vas a dar? Y Dios le hizo dormir, le hizo preparar primero unos animales, partirlos en dos, que era la manera en el Antiguo Testamento de hacer un pacto entre dos personas. Partían unos animales en dos y los que contrataban un compromiso pasaban entre los animales y era la forma de comprometerse el uno con el otro. Pero ese día Dios hizo dormir a Abraham y él, Dios solo, pasó con un fuego entre los animales y le mostró y le dijo, le dio los detalles, le dijo, tu descendencia irá prisionero en una tierra distinta a Egipto, estará ahí, le dijo exactamente, él estará ahí 430 años y después yo me acordaré de ellos, los visitaré y los sacaré con mano poderosa. Ya 400 años antes Dios estaba diciendo de las 10 plagas que iban a mandar a Egipto, los voy a sacar con mano poderosa y los voy a traer a esta tierra que hoy me comprometo contigo que os voy a dar. Después Isaac era otra generación. Isaac no había tenido la intimidad y conocido a Dios como su padre, pero Dios volvió a decírselo. Yo daré esta tierra a tu descendencia. Dios volvió a decirlo a Jacob y después, cuando ya habían salido, a Josué, cuando estaban en el borde del Jordán. El Jordán es el río que cruza de norte a sur y que es una de las fronteras. Estaban ahí en el borde del río y estaban a punto de entrar y Josué otra vez, Moisés una y otra vez, Dios le volvió a decir a Moisés también que esa tierra os la voy a dar. Y entonces ahora todo el pueblo, 2 millones de personas habían salido de Egipto de camino a heredar esa tierra, pasan en el linde y deciden, Dios le dice a Moisés, capítulo 13, versículo 1, Jehová habló a Moisés y le dijo, envía hombres para que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno un príncipe de las tribus. Había 12 tribus y fueron 12. Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra del Señor, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y pone aquí los nombres de los 12. Era de la tribu de Rubén, un tal Samua. De la tribu de Simeón, Safat. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. De la tribu de Efraín, Oseas, que después se llamó Josué, hijo de Nun. Y así la lista de los 12 hasta el versículo 15. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Josué fue después el líder que los envió. Después de Moisés fue el líder que retomó el mando y que hizo entrar el pueblo en la herencia. Así que vemos en este momento están pasando por el linde, el limítrofe, y dice Dios envía a 12 y que vayan a reconocer la tierra. Les envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev, el Negev es el sur, subid al monte, observad la tierra como es. Y el pueblo que la habita, si es fuerte, débil, si es poco o numeroso,
¿Cómo es la tierra habitada? ¿Si es buena o mala? ¿O cómo son las ciudades habitadas? ¿Si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno? ¿Es fértil? ¿Es estéril? ¿Si en él hay árboles o no? Esforzaos, tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron, reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando y tal en Negev, vinieron hasta Hebrón. Y allí pues estaban Aimán, Sesai, Talmán, los hijos de Anac, que eran gigantes, todavía había gigantes. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Llegaron hasta el arroyo de Escol, de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. ¿Un racimo de uva? Un racimo buen, fuerte y grande y hermoso hoy en día, pues puede tener ese tamaño, ¿no? Pues aquel racimo era un palo entre 2 personas, así de grande era el racimo. Hacía falta 2 para llevarlo en hombro. Mira qué bendición de tierra Dios les iba a dar. Y volvieron después de haber reconocido la tierra al fin de 40 días. Nosotros esta tarde somos más que 12. Durante 40 días fueron como una avanzadilla, pero fueron como un grupo, una célula, como una iglesia muy pequeña, 12 personas. Y vivieron juntos, muy de cerca, y reconocieron y trajeron este sarmiento, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Escol significa racimo. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Anduvieron, vinieron a Moisés y a toda la congregación, allí en el desierto de Parán, en Cades, y dieron información a ellos, a toda la congregación, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, tal como Dios había dicho. Antes que nadie viera la tierra, Dios había dicho: yo te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y volvieron y todos estaban muy de acuerdo. Los 12 dijeron: pues mira, fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes, fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, los gigantes. Amalec habita en el sur. El eteo, el jebuseo y el amorreo habitan en el monte. El cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él, los otros, eran 12, ¿no? Caleb había tomado la palabra primero. Y los varones que subieron con él dijeron: no vamos a poder subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Apunta, más fuerte que nosotros. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación que escuchó ese informe empezó a gritar. Dieron voces y lloraron toda la noche. Y empezaron a quejarse contra Moisés y contra Aarón.
todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Dios a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volver a Egipto? Decían el uno al otro: vamos a hacerlo, vamos a designar un capitán y nos vamos para Egipto otra vez. Entonces Moisés y Aarón se prostraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Dios se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Dios. No los temáis. Entonces toda la multitud quiso apedrearlos. Habían tragado la negatividad. No se puede. ¿Quién quiere ir a enfrentarse a gigantes? Hay ciudades amuralladas. ¿Tú qué piensas? Te has vuelto loco. Caleb y Josué hablaban con una fe que se basaba en lo que Dios había prometido. Dios había dicho: yo os entregaré esta tierra. Y de repente 10 de los 12, de ese grupito, de esta pequeña iglesia, de esta célula, 10 de los 12 hablaron negativamente. No se puede, no lo hagamos, no vayamos, mejor volvamos a Egipto. Y hasta ahora pues había hablado Moisés, había hablado Josué, Caleb, habían hablado los 10. Pero ahora Dios está hablando. Versículo 11. Y Jehová habló a Moisés y dijo: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que yo he hecho en medio de ellos? Tengo ganas de matarlos. Eso es lo que dice Dios. Y yo los voy a barrer, los voy a destruir. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y ahí Cristo en Moisés, el intercesor. Imagínate Dios diciéndote a ti eso. No, que tú eres bueno porque tú me crees, pero ellos no valen nada, lo voy a destruir. Y a ti voy a hacer un pueblo grande. Como te pille una frase así en la carne, te vas a sentir grande e importante. Pero si te pilla en el espíritu, te va a entrar el espíritu de intercesión. Y eso es lo que hizo Moisés ese día. Y intercedió, habló con Dios durante un buen rato. En el versículo 19 le dice: perdona la iniquidad de este pueblo según tu gran misericordia. Y entonces en el versículo 20 Dios dice: ya está, yo le he perdonado conforme a lo que tú me has dicho. Menudo Moisés, menuda oración, Hizo cambiar a Dios su idea. Más, y ahí están las consecuencias del pecado. El perdón vino, fueron perdonados, pero hubo consecuencias. Tan cierto como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra,
Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces, porque esta vez será la 10ª, ¿cuántas veces antes ya ellos se habían quejado de Dios y habían dudado de la idea de irse a Canaán? Y no han oído mi voz, no verán, y Dios lo promete ahí, dice, ellos no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, decidió creerme, yo le meteré en la tierra, donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Esto fue muy fuerte. Entonces, repito, la promesa de Dios venía desde Abraham, Isaac, Jacob, a Moisés. Dios le volvió a decir no sé cuántas veces, yo te voy a llevar a esta tierra, tierra que nadie había visto. Ese día vieron un poquito. Y ahora tenemos que sacar nosotros el paralelo para nuestras vidas. Dios promete que los que se quejaron no iban a entrar. En este pasaje Dios dice, habéis estado 40 días ahí para informar este mal informe, pues estaréis 40 años en el desierto dando vuelta hasta que cada uno muera. De los de 20 años para arriba, todos habían de morir y murieron en el desierto debido a su incredulidad. Pusieron su razonamiento antes que la palabra de Dios. Menudos desafíos tenemos tú y yo hoy. Menudos desafíos vamos a seguir teniendo en los tiempos en los cuales nos ha tocado vivir. Y nosotros también vamos a ser tentados. Nosotros también vamos a oír los malos informes, las malas noticias, las cosas que no nos salen como quisiéramos, en el momento que quisiéramos. Y se nos inunda la mente de pensamientos negativos. Tiro la toalla, mando a freír espárrago. ¿Para qué tanto esfuerzo y sacrificio si no sirve para nada? Las palabras que los hebreos hablaron a los oídos del Señor. Créeme que cada vez que repetimos estas palabras que vienen del diablo, obviamente, pero claro, el ser humano se las cree, se las traga, se las hace suyas y las confiesa. Y entonces cuando el hombre ya confiesa estas palabras, llegan a los oídos del Señor y el Señor se enoja. Dice, ¿hasta cuándo van a dejar de creerme? A ver, yo no he ido a la cruz por ello, no he resucitado, no he afianzado cada promesa mía, es sí y amén. Y aquí los tengo, que quieren volver, tirar la toalla, que quieren no sé qué. Mi hermano, la carrera hasta el fin que nos queda no es poca. En intensidad, yo no sé cuántos años, pero en intensidad, sean pocos o muchos, estos años van a ser muy intensos. Y la obra que Dios quiere hacer, la va a hacer con personas que superan las dudas y las incredulidades. Personas que superan las incredulidades. Porque oír malos informes, oír chismes y palabras en mi oído, a cada oído le cae una porción de malos pensamientos. ¿Qué hacemos con ellos? Volvemos a lo que Dios dice. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. O vuelvo a mis andaduras, a mis hábitos,
a mis, ¿cómo se llama? Cuando una rueda ha hecho un surco en camino. Vuelvo a mis surcos, a mis maneras de pensar, que tú y yo sabemos que no son buenos, porque o te echas tierras a ti mismo, te tiras al suelo tú mismo, a ti mismo, porque dices no valgo, no puedo, no sé, Dios no me quiere usar, conmigo no pasa nada. O si no te tiras a ti la tierra, pues a lo mejor la tiras sobre un hermano. No vea a este, no vea a esta, quien se cree en la carne total. ¿Y dónde queda el plan de Dios? ¿Dónde queda? Porque ahora te voy a dar la buena noticia. Desde el capítulo 13 de Josué, si quiere abrirlo y verlo, Dios dice, tan cierto como vivo, esta gente que no me cree, no entrará. Tan cierto como yo vivo. Mira, desde el capítulo 13 de Josué, empiezan a distribuir la herencia a cada uno. ¿Tú sabes qué se llama la tierra prometida? Porque la prometió Dios. Y me gustaría preguntarte, ¿qué promesas te ha hecho el Señor? ¿Qué palabra te ha dado? ¿Qué visión te ha dado? ¿Qué camino te ha marcado? ¿Qué esperanza tienes en Él? Porque a partir del capítulo 13 hasta el 21, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 9 capítulos que lo único que habla es cómo Dios entregó la tierra, la herencia a cada tribu, a cada familia, el nombre de las ciudades, todo está aquí. Y dice uno, ¿y por qué Dios ha puesto 9 capítulos de nombres que ni existen hoy en día en un mapa? ¿Por qué tengo yo que leer 9 capítulos de lugares, de linderos, de ríos, de linderos de la tierra que Dios entrega? ¿Sabe por qué? Porque lo dice al final del capítulo 21, 43 a 45. Josué 21, 43 a 45. De esta manera dio Dios a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudieron hacerle frente, porque Dios entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Dios había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Toma ya. ¿Y dónde se quedaron los que no creyeron? Los que dijeron no se puede. En el camino quedaron prostrados en el desierto. Mi hermano, grandes recursos de fe, grandes recursos de confianza tú y yo vamos a tener que tener en nuestro Dios, que no lo vemos. No lo vemos, ellos tampoco habían visto a Dios. O sí, porque en el monte Sinaí no vea qué vista tuvieron. En persona no, pero el fuego, ¿usted te imagina una montaña temblando? Menudo terremoto,
y todo de fuego y todo. El monte se derritía por el calor que había cuando Dios bajó sobre el monte. Entonces mi Biblia me dice que Dios entregó la herencia al pueblo. ¿Tú sabes lo que el Nuevo Testamento dice de tu herencia? ¿Tú sabes que tú eres un hijo de Dios, que naciste de Él y que tú y yo tenemos una herencia en el Señor? La Biblia habla ampliamente de esto. Vamos a leer algunos versículos. Pero claro, hay que andar en pos del Señor. Si yo soy de aquellos que dicen, ahí no se puede ir. Hay gigantes. ¿Usted no ha visto? A mí me da miedo ir a predicar la palabra en la calle. ¿Qué me van a decir la gente? Y de un lado tengo a la voz de Dios que me dice ir a predicar el Evangelio a cada criatura, y por el otro lado tengo otra voz que me dice que lo que piensa la gente, que chiquillo, no podemos ir a predicar así. ¿A quién vamos a creer? Lo decía en la oración de apertura. Marta, María, Lázaro eran 3 hermanos y en Betania, y Jesús posaba en su casa a menudo, eran amigos. Jesús amaba a Lázaro. Y cuando murió, Jesús lloró. Cuando vio la tumba, vio toda la gente llorando y vio la piedra. Y le dijeron, pero Señor, yede ya, son 4 días. ¿Tú nos estás diciendo de abrir la tumba, la piedra? Yede ya, a ver si te enteras. Bien, a ver, repite conmigo. Yede ya, son 4 días. El Señor le dijo, Marta, Marta, ¿no te dije yo? A veces cuando decimos en el lenguaje de callejero, no te lo dije, que no te lo dije, es un poco de reproche, ¿no? En amor, Jesús lo hizo, pero le puso una condición. Si creyeres, eso es una condición. No te dije ya, si creyeres, verás la gloria de Dios. ¿Cuál es tu gigante? ¿Cuál es el Anac delante tuya? ¿Cuál es la ciudad fortificada delante tuya? ¿Qué es lo que te impide avanzar? ¿Es posible o no es posible? ¿Ha dicho Dios que te la daría? Pero claro, hay que pelear. La promesa, tierra prometida. Ellos tuvieron que pelear, pero toda la historia nos muestra y nos demuestra que Dios peleó con ellos. Incluso Dios iba delante de ellos. Ellos tenían que seguir fielmente. Dios le dijo, mira, Jericó, la primera ciudad, mira, ya está, callaos. No quiero escuchar a nadie durante una semana. Eso es difícil, ¿eh? Todo el pueblo ahí da la vuelta a la ciudad una vez. Pero ni pío. ¿Tú crees que eso lo podríamos hacer? Si Dios nos dijera, a ver, dar la vuelta a Torremolino. Pero ni pío, ¿eh? No quiero ver ni a este con este, ni al otro con el otro, comentando de no sé qué, no sé qué. Nadie dice nada. Y cuando ya hemos terminado el círculo de la ciudad, ya a casa, ya podéis hablar otra vez. Día siguiente, otra vez. Era Dios andando con ellos, haciendo la obra con ellos. Yo me imagino a los de Jericó, ¿no? Viendo ese pueblo en silencio. Dice, qué cosa, a la vez muy... ¿Qué pasa aquí? Acaban de cruzar el río Jordán. Su Dios le abrió el mar. Y ahora están aquí.
y no hablan. Dice que los pueblos los temían, estaban amedrentados. Y Dios le dijo de hacerlo 6 días así, y el 7º día que tenían que hacer 7 veces la vuelta, pero ni pío. Esto yo no lo he visto todavía. Hay tanto gozo entre los hermanos que no diremos que en la muchedumbre de palabras no falta. Eso no lo diremos. Ya está. Gloria al Señor. Y Dios les entregó la ciudad de una manera que era imposible. Los muros de Jericó, que eran tan grandes, no sé si eran doble muro, no recuerdo los detalles arqueológicos de la ciudad. Los muros se aplastaron. Y cada uno que estaban rodeando la ciudad, ¿no? Cada uno entró enfrente de él. El que estaba ahí entraba enfrente, el que estaba aquí entraba enfrente. Y así conquistaron todo a Canaán. Que si del lado oeste, que si del otro lado, que si en el sur, que si en el centro, que si en la montaña. Hasta Caleb vino a pedir su parte que Dios le había prometido. Dios le había prometido que le metería y que le daría. Pero había entrado y todavía no tenía. Entonces fue a Josué y le dijo, por favor, Dios dijo a Moisés que yo tenía que tener. Se puso ahí, pidió, le entregaron la tierra, pero le dijo, tú tienes que ir a vaciar el monte de lo gigante que hay. Y él fue. Él tenía 80 años, 82. Y dice, tengo la misma fuerza ahora que tenía cuando tenía 40. Así que él fue a pelear con no sé cuánta gente y vaciaron y quitaron toda la gente de ahí y él pudo establecerse. Mi hermano, no faltan las luchas hoy, no faltarán las luchas mañana. Sin Cristo tú y yo no podemos hacer nada. Jesús dijo en Juan 15, 4 y 5, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Él y sin apoyarte en Él, las cuentas no salen. Y puedes que hoy estés haciendo alguna cuenta y te diga, es que esto no sale, esto no puede ser. Sin Cristo las cuentas no salen. Pero ningún rema, palabra que Dios haya dado, es imposible. ¿Cuál es la conexión? Tener la palabra de Dios y creerla. Creerla más allá de nuestra lógica. Creerla más allá de lo que nos dicen los sentimientos. Es que si no, entonces separados de mí nada podéis hacer, pero Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es tu lucha hoy? ¿Cuál es la imposibilidad o la dificultad o la problemática que tienes hoy? ¿Qué gigante tienes delante? A lo mejor ves el que está delante y ves el siguiente también. No lo sé. ¿Cuál es tu situación? ¿Qué te ha dicho Dios? Podemos orar en toda confianza. De esta manera dio Dios toda la tierra que había jurado dar. El único que puede jurar es Dios. Y lo hizo. Y lo cumplió. Y sin embargo, un pueblo de no sé cuántos cientos de miles salieron de Egipto porque es lo que había que hacer, pero no creyeron a Dios. E incluso hablaron en contra y se quedaron prostrados. Dios les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de todos sus enemigos pudieron hacerle frente porque Dios entregó en sus manos todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas
promesas. Observa, buenas promesas. ¿Te ha hecho Dios promesas? El Nuevo Testamento nos dice que las promesas de Dios son grandísimas y preciosísimas. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que las promesas de Dios son sí y amén. Para el que cree, para el que cree. Si no, no sirven para nada. Te queda a dos velas, sin nada. Dice Hebreo 11, el capítulo de la fe, que ellos vieron y se fortalecieron como viendo al invisible. Dios es invisible, pero su palabra es eterna. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Dios había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Yo quiero guardar y atesorar esta palabra para mí. Yo quiero pensar y recordar y recordarme y convencerme que no va a faltar palabra ninguna de las buenas promesas que Dios ha hecho por mi vida. Ayúdame Dios a creerle. Ayúdame Dios a no perderme en el camino, a no distraerme con no sé qué. Y a dejar de creer. Aunque haya imposibilidades, aunque haya gigantes, aunque haya cerrojos. Puertas amurralladas, ciudades. Fue David que oró así en el Salmo 108, versículo 10 al 13. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Sabe por qué me lo sé? Porque lo vengo orando, y orando y repitiendo y orando y creyendo. ¿Te acuerdas lo que dijo Leo y René el retiro de intercesión, ¿no? Dijo de aprender y memorizar la palabra de Dios. En ese tiempo que algunos se cargan de fusiles para tirar balas, tú y yo nos podemos cargar la espada del Espíritu. Pero hay que meterla aquí y aquí. Y saber en quién he creído. Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Yo sé. Y yo sé que no seré defraudado. Porque Dios es fiel para cumplir cada cosa. Así que tú eres un hijo y una hija y tú también tienes una herencia. Y si Dios tomó el tiempo de 9 capítulos para escribir cada detalle de la herencia de todo el pueblo de Israel, tú y yo somos parte del pueblo de Dios. Tenemos cosas que heredar aquí y obviamente tenemos la herencia eterna. Vamos a terminar leyendo algún versículo. Hechos 20. Hechos 20, 32. Es cuando Pablo habló a los de Éfeso y les dijo así: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. 26, 18. Las palabras que Jesús habló a Pablo. Te libro de tu pueblo, de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios,
¿Para qué? Para que reciban, ¿cómo? Por la fe que es en mí, el perdón y la herencia. El perdón y la herencia. El perdón y la herencia entre los santificados. Santificado, el proceso de santificación, todos tenemos que pasarlo. Sin santidad no llegaremos, no veremos a Dios, pero los santificados heredarán la gloria eterna. El santificado, ¿quién es? Es el que va cortando la rama muerta de su vida. A veces Dios pone el hacha y tú sigues cortando. Mira, esta rama no sirve, este pecado en mi vida fuera, esto fuera. Eres valiente tú que obra con Dios para quitar de tu vida los malos frutos y las ramas secas. Y entonces las personas nos convertimos a Dios, somos trasladados y liberados de la potestad de Satanás y recibimos por la fe el perdón. Todos los días Dios nos perdona. Y también la herencia entre los santificados. Efesios 1, que tú veas que no estamos hablando de Efesios 1, nosotros que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, esto es las arras, es decir, el depósito de nuestra herencia. Es un depósito que Dios nos da hasta la redención final. 18 nos dice que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. El pueblo de Israel, 9 capítulos, recibió su herencia. Y aquí tenemos a Dios que nos promete la nuestra. No seamos como ellos, que tiramos la toalla a mitad de camino. No seramos como ellos, como por incredulidad, dice Hebreos 4, por incredulidad no entraron. No entraron en el reposo de Dios. Y Dios dice, ya está. ¿Cuántas veces habéis dejado de creerme? Y los pone de lado. Dios nos está hablando a nosotros, ya no en los mismos términos materialísticos del Antiguo Testamento, nos está hablando de una herencia que Dios nos da a los que perseveramos, a los que nos santificamos, a los que le creemos y a Él que nos permanecemos fiel hasta el fin. Efesios 5:5. Porque sabéis que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. Sabéis que ningún fornicario, ningún inmundo, avaro, el que ama el dinero, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo. Tienes una herencia. Apunta si quieres Colosenses 1:12 y 3:24. Y vamos para terminar a 1 de Pedro 1:4. Si quiere apuntar para leerlo en casa, Colosenses 1:12 y también 3:24. Primera de Pedro 1:4. Vamos a leer desde el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Y para qué? Para una herencia incorruptible,
incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y que fuimos salvos, somos salvos y seremos salvos. Hay que perseverar hasta el fin. Mis hermanos, con esta enseñanza se pretende preparar a un grupo de liderazgo, personas que se ponen delante creyendo a su Dios. Un pueblo que es un ejemplo para los que les siguen, que creen. Y ahora me acuerdo de Hebreos 6, dice, necesitáis perseverar para no dar el mismo ejemplo de desobediencia, sino ser imitadores de aquellos que heredan las promesas. Tenemos ejemplos. Abraham, por fe. Abraham, mira, si tuvo problema. Estaba ahí en Canaán que Dios le prometió, pero después tuvo que ir a Egipto también. Su hijo también, la sequía, problema, tuvo que ir. Y Dios me ha prometido, ¿y por qué tengo tanto problema? ¿Y por qué no tengo ni hijo? Me promete tierra, pero no tengo hijo. 25 años. Su cuerpo estaba ya muerto. Tenía todas las razones humanas, intelectuales y lógicas para decir, no se puede. Pero la palabra de Dios dice que no se debilitó en fe, sino creyó en aquel que hizo la promesa. Eso es lo que Dios nos pide. Padre Abraham es nuestro padre, somos hijos de Abraham. ¿Por qué somos hijos de Abraham? Porque Abraham fue el que creyó a Dios y tú y yo tenemos que creer a Dios. Abraham vivió por la fe antes de la ley, no existía la ley. Abraham amó a Dios por la relación que él tenía, por andar con Dios. Así que mi hermano, hay una herencia para ti, para mí, hay unas metas que tenemos que cumplir aquí. ¿Hay un enemigo que te impide avanzar? Empieza a mirarle en los ojos y decirle, como David, el chiquitino, habló con Goliat, dice, tú vienes conmigo con esta armadura y estos 3,50 metros de altura. Tú vienes a mí con una espada que hay que levantar con 2 manos. Y el palo que era como un rodillo de tejar. Su jabalín era un rodillo de tejar. ¿Cómo sería el rodillo? Tú vienes a mí con todo esto. Yo vengo a ti en el nombre del Dios vivo. Chaval tenía 17 años. ¿Hay alguno de 17 años? ¿O son todos más viejos? No hay ningún joven. Aleluya, el David ahí, vela por ahí. Muy bien. Tenía 17 años David. Así que si tienes 20, si tienes 21, si tienes 27 como yo, creamos a Dios. La mentira no. Tengo 63, pero me siento como 27. Ay, Señor. David enfrentó a Goliat en la fe. Incluso le quisieron ayudar con la armadura. Mira, tú tienes que llevarte esto porque no te atreves a meterte ahí. Como te dé no sé dónde. Ponte la armadura. Vale, David la probó, pero es que no podía. Se la quitó. Aleluya, mi hermano. Abracemos y llenémonos de Dios. Y si hemos pinchado en el camino, si nuestra rueda no tiene más fe, nuestra vida se cansa a veces, nos cansamos y nos desanimamos.
Es el tiempo de retomar. Es el tiempo de volver a comprar aceite. ¿Qué les dijeron las vírgenes sabias a las demás? Id vosotros a comprar aceite. Te queda tiempo, creo, todavía. Ve a comprar aceite. Te falta, me falta. Vayamos a comprar ya. Porque si esperamos la medianoche ya nos vamos a quedar y después no podemos entrar. No pudieron entrar, llamaron a la puerta, Señor, Señor, ábrenos. ¿Tú ves? Igual que hizo en Egipto así, que los dejó tumbados en el desierto, a ese otro tanto se quedarán delante de la puerta. Porque Dios no era importante. Era parte de su vida, pero no era lo primero. Y lo siento, pero Dios se merece ser el primero. Nosotros no somos nada. No somos nada. ¿Cómo que vamos a poner otro nada delante de Dios? ¿Alguien es algo aquí? Somos polvo y muchas veces hecho polvo y volvemos al polvo. Así que, mi amado, gloria a Dios. Si nosotros no somos nada y Dios nos ama de tal manera, ¿cómo no debemos ponerlo a Él primero? Vamos ordenando nuestra vida, llenándonos de Él, volviendo a creerle a Él, y Dios no falla. No falla. Acuérdate, Josué, yo no sabía que estaba esto ahí, 21, 43 a 45. Toda y cada una de las buenas promesas de Dios a tu vida se cumplirá. Dios no es hombre, ni hijo de hombre. Dice, ahora le amo, ahora no le amo. Ahora estoy con él, ahora no estoy con él. Ahora le dejo, ahora... No, eso nosotros, pero Él no es así. Amén. Oremos, amada familia. Padre, te damos gracias por esta tarde, Señor. Nuestra suficiencia viene de ti. Señor, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Reconozcamos a Dios en cada uno de nuestros caminos y Él allanará nuestras veredas. Padre, gracias por tu amor y por tu palabra, Señor. Te ruego por el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y que podamos seguir adentrándonos, Señor, buscando y comprando sin dinero este aceite que necesitamos todos, y perseverar en tu caminar, Señor, que cuando no podemos más, tú sí puedes todavía, y los que esperan a Jehová renovarán sus fuerzas, correrán y se levantarán. Señor, gracias, fortalece a cada uno, Señor, y seamos personas contentas con tenerte a ti en nuestras vidas, contentas de lo que tú nos das, Señor. A lo mejor quisiéramos más o quisiéramos otra cosa. Demos gracias por todo lo que tú nos das. Eres nuestro guardador y la realidad es que eres nuestra herencia. Señor, a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. En majestad.